Hola, soy Ismael Alcázar, bienvenidos de nuevo al curso de Maestría en Dibujo Digital. Esta clase va a ser muy breve, vamos a hablar de las tabletas gráficas y voy a decir un poquito algunas marcas que hay, recomendar un poco, no porque me patrocinen, sino porque considero que yo estaba bastante perdido a la hora de entrar en este tema, en el tema de tabletas gráficas, y a la hora de utilizarlo para dibujo es totalmente necesario. Si no tenemos una tableta gráfica, no podemos dibujar en Photoshop. Es totalmente necesario, porque va a ser nuestra herramienta básica, junto con el programa, que nos va a simular un lápiz. Para los que ya conozcan qué es una tableta gráfica, probablemente la mayoría, si estás interesado en este curso es porque ya conoces un poquito de cómo se trabaja digitalmente. Así es que lo voy a hacer de forma muy breve y voy a destacar algunas marcas que no son muy conocidas. Obviamente Wacom sí es conocida por todo el mundo, pero hay otras marcas que nos ofrecen unas prestaciones muy similares y a la mitad de precio prácticamente. En este caso, bueno, muy rápidamente, la tableta más básica que podemos encontrar es la Bamboo, la siguiente es la Intuos, esta que tenemos aquí, dentro de la marca Wacom. Hablo de esta marca porque es la más conocida a nivel internacional, es la más usada y funciona muy bien, aunque sus precios no sean totalmente asequibles en todos los casos, en este caso la Intuos es bastante asequible. Lo que nos tenemos que fijar a la hora de comprar una tableta principalmente es la superficie de dibujo, que es la zona en la que vamos a desplazar nuestro lápiz, para utilizarlo como si fuera un ratón, para el que nunca haya utilizado o visto una tableta. Básicamente tenemos este cuadrado de aquí y un lápiz, que es este que aparece aquí abajo, y como veis se va deslizando por esa superficie. Esta superficie simula ser la pantalla de nuestro ordenador. Es tan sencillo como eso. En lo primero que nos tenemos que fijar es en el tamaño de esa superficie de desplazamiento. Depende un poco del gusto de cada uno, ya que algunos, cuanto más grande es, más precisión tenemos, pero también más movimiento de muñeca y más incómodo en otros aspectos. Por lo tanto, depende un poquito del gusto de cada uno. Para mí, por ejemplo, la Intuos en un tamaño de L o M es bastante aceptable. La S me parece demasiado pequeña y la XL es muy grande. Luego tenemos el lápiz. Lo segundo en lo que hay que fijarse es los niveles de presión. Los niveles de presión es cómo reacciona cuando nosotros apretamos, cuántos niveles de esa presión tiene. A mayor nivel de presión, mayor parecido será con utilizar un lápiz real o parecido a la vida real. En este caso, prácticamente todas, si no recuerdo mal, creo que todas las tabletas Wacom tienen una sensibilidad de presión de 2048 niveles, que es algo bastante bueno y con lo que se trabaja muy bien. Bueno, lo del control palpable es una serie de elementos externos que le han añadido ahora, que tampoco es nada necesario. Y bueno, principalmente eso es en lo que más nos tenemos que fijar: la superficie de trabajo que vamos a tener y la sensibilidad de presión del lápiz. El resto de elementos son elementos no necesarios, son elementos añadidos, como puede ser que esté de forma inalámbrica, con un cacharrito que hay que es, bueno, da cierta comodidad, pero no es algo necesario. Luego el tipo de lápiz, en Wacom por ejemplo encontramos lápices diferentes, con distintos tipos de puntas, como veis aquí, para simular aquí con este muelle, para simular un pincel y bueno, diferentes cositas. Y luego tenemos esta serie de botones laterales que hay gente que prácticamente no los utiliza nunca. Yo en mi caso sí que los utilizo bastante, pero como digo, depende de cada uno y no es algo necesario. Lo principal, como digo, la presión en el lápiz y la sensibilidad del lápiz y la superficie a usar. Luego ya, si tenemos algo de más dinero y nos lo podemos permitir, podemos pasar a este tipo de pantallas de aquí, que es exactamente lo que hemos visto antes, tiene exactamente las mismas funciones. Por eso he puesto de ejemplo la Intuos, porque tiene sensibilidad a la inclinación del lápiz, que es algo que la Bamboo no tiene y sí nos puede ser útil. Son una serie de capacidades extra que podemos añadir. Las nombro también para el que quiera profundizar un poquito más o el que se lo pueda permitir. Otra de las funciones que tenemos, como digo, aparte de sensibilidad del lápiz y tamaño de la zona de trabajo, tenemos esta serie de botones customizables
otro extra más, y esa sensibilidad no solamente a la presión, sino a la inclinación del lápiz. Pero como digo, esa sensibilidad a la inclinación la encontramos desde la Intuos. En la Cintiq, la diferencia principal que tenemos es que es un monitor en sí mismo la propia tableta, lo cual nos facilita mucho la vida y sobre todo a la hora de dibujo es mucho más sencillo de trabajar. El resto es prácticamente igual, el resto de funciones que tenemos, pero como veis estamos pintando directamente sobre la pantalla, lo que nos acerca mucho más a lo que sería el trabajo en un folio y nos va a facilitar mucho el trabajo. Bien, por otro lado, bueno, aquí tenemos las funciones, esta es la más económica dentro de las que poseen pantalla porque es de 13 pulgadas, es algo pequeño, en este caso es la que yo utilizo, la Cintiq de 13 pulgadas y funciona bastante bien. La única diferencia es ese tamaño, que es un poquito más pequeño que las otras y listo. Si ya tenemos más dinero, podemos recurrir a esta de aquí, que es exactamente igual, pero en la versión de 22 o 24 pulgadas. Tenemos alguna opción más botones en los laterales y bueno, una serie de opciones que procuran facilitarnos más ese flujo de trabajo. Pero como veis, la diferencia de precio es enorme, es de 2.000 euros más, muy cara. Pero bueno, ya como digo, depende de lo que cada uno se pueda permitir. Por otro lado, voy a nombrar también este híbrido que lo han sacado hace poco y me parece muy interesante, ya que si solamente lo vamos a utilizar para dibujar, no lo vamos a utilizar para modelado en 3D, depende un poco de las funciones de cada uno. Si solamente queremos dibujar, la Intuos es más que suficiente. Si queremos trabajar de una forma más cómoda, la Cintiq es la mejor tableta que podemos obtener. Si por otro lado vamos a trabajar con 3D, con modelado, con otra serie de opciones, con animación, esa de 22 o 24 pulgadas nos viene muy bien porque a la hora de trabajar con animación en 2D es mucho más cómodo. Pero, sin embargo, si simplemente nos vamos a limitar a dibujar, tenemos este híbrido que es prácticamente un portátil, hecho tableta gráfica, que tiene todas las funciones que podemos esperar de las otras tabletas, pero portátil. Lo único inconveniente es que solamente podríamos trabajar con Windows, pero no es un inconveniente grande, de hecho, funciona bastante bien. Y tiene mayores prestaciones de lo que yo podía esperar en un principio, ya que como vemos tiene un procesador i7 que es bastante bueno, 8 GB de RAM, no se puede aumentar, está limitado en ciertos aspectos, pero si lo vamos a utilizar para dibujar es una opción muy buena, ya que nos permite irnos a una cafetería, ir a cualquier sitio y tener una herramienta muy potente de dibujo. Y es exactamente igual que la Cintiq de 13 pulgadas, pero portátil, con el ordenador en sí mismo incorporado. Bueno, simplemente esto. Como ya hemos dicho, lo más importante, sensibilidad de presión, espacio en la zona de trabajo, como extra, esa sensibilidad a la inclinación del lápiz, los botones que tenemos customizables y que sea pantalla en sí. Por otro lado, si no queremos invertir tanto dinero o no podemos o queremos ver otro tipo de opciones, tenemos esta marca que descubrí hace poco y es bastante buena, no la he probado personalmente, pero este modelo que aparece aquí, por ejemplo, es parecido a la Intuos, pero con menos opciones y tuve una exactamente igual justo antes de la Cintiq, que fue con lo que yo empecé a dibujar. Tiene menos opciones, no tiene sensibilidad a la inclinación del lápiz, pero como vemos sí tiene 2048 niveles de presión y se trabaja bastante bien. Es compatible también con Mac, tanto con Mac como con Windows, y nos encontramos que tenemos una versión con pantalla también, que su precio es la mitad, creo que cuesta alrededor de 1.000 euros o 800 y pico, cuesta prácticamente como la de 13 pulgadas de Wacom, pero tenemos 24 pulgadas, pero es bastante importante el cambio que hay. Pero bueno, es otra opción a mirar. No sé cómo funcionará a la hora de compatibilidad con software. Los botones están en la parte superior en lugar de en los laterales, por lo que es un poco más incómodo acceder a ellos. Tiene una serie de funciones diferentes, pero como ya digo, dependiendo del proceso de cada uno, para lo que lo vaya a utilizar y del dinero que se quiera gastar, esta es una opción bastante interesante también.
A la hora de trabajar en Photoshop es totalmente necesario. Voy a crear un documento en blanco de cualquier tamaño, da igual. Es totalmente necesario porque tenemos aquí esta opción que nos activa la sensibilidad del tamaño y la sensibilidad de la opacidad, y con ella lo que podemos hacer es tener un pincel de este tamaño y poder hacer trazos finos, subir hasta trazos más gruesos o con un pincel más pequeño. Como veis, es algo totalmente necesario. Si activamos la opacidad, pues nos está actuando como si tuviéramos un pincel, como si tuviéramos un lápiz, pero trabajando desde Photoshop. Bueno, ha sido algo muy breve, simplemente quería mencionar las opciones que hay, que vierais los distintos modelos y que cada uno elija según el que se adapte más a sus necesidades. Si está comenzando, les recomiendo una Intuos, que es bastante buena, o que mire las de la marca Genova, que es una marca nueva, no es tan conocida, pero por lo que parece funciona bastante bien y es un precio más asequible. Una vez que tengamos nuestra tableta, nuestro programa de Photoshop, en la siguiente clase vamos a ver cómo configurar en la siguiente clase vamos a ver los pinceles, que es la siguiente herramienta básica que tenemos. Ya tenemos el programa, nuestra herramienta para trabajar con el programa, que va a ser este lápiz, y en la siguiente vamos a ver cómo configurar los pinceles, que es una herramienta básica que tenemos dentro de Photoshop. Igual que en el dibujo normal, en el dibujo tradicional de toda la vida, es muy importante el pincel con el que trabajamos. Vamos a ver cómo crearlo, cómo customizarlo, y en la siguiente clase veremos cómo sacarle el máximo provecho posible a nuestra tableta gráfica, en este caso a una Wacom, customizando los botones para ahorrarnos trabajo y para acceder a funciones rápidas. Espero que os haya sido útil y nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.